En el mundo de la ciencia, hay temas que suscitan tanto interés como preocupación. La ciencia oficial suele evitar las cuestiones que ponen en tela de juicio las teorías establecidas, prefiriendo ceñirse a las explicaciones favorables al sistema. Pero, ¿qué ocurre si hay alguien capaz de demostrar que nuestra existencia es el resultado del diseño de otra persona? Imaginemos a un científico soviético que encontrara pruebas de la existencia de una inteligencia superior, no en textos religiosos, sino en rigurosas fórmulas matemáticas y leyes físicas. Su trabajo fue inicialmente admirado en los círculos científicos, pero luego provocó conmoción y miedo. Los libros del científico desaparecieron de las bibliotecas, sus ideas se intentaron olvidar, y tuvo que hacer frente a presiones y amenazas. ¿Por qué? Porque hizo lo impensable. Combinó ciencia y fe, encontrando pruebas de que el mundo no era un conjunto aleatorio de acontecimientos. Sostuvo que el mundo es real, que la vida continúa después de la muerte, y que las leyes del universo están codificadas en un único número. Puede que estos descubrimientos dieran un vuelco a nuestra visión de la realidad, pero su publicación no fue bien recibida. ¿Qué descubrió exactamente este científico? ¿Por qué le seguían? ¿Fue su muerte un accidente? He aquí la impactante verdad que se ocultó cuidadosamente al público. Mira hasta el final y verás pruebas que no pueden ser ignoradas. ¿Cuál es la verdad? Confirmada experimentalmente, fijada en ecuaciones o dictada desde arriba. Estamos acostumbrados a pensar que la verdad es algo que puede medirse, deducirse en fórmulas y probarse experimentalmente. Pero, ¿y si hay otra verdad oculta más allá de nuestra comprensión? ¿Y si el tejido de la realidad es mucho más intrincado de lo que estamos acostumbrados a pensar? ¿Y si elude el marco estricto de la lógica y requiere una clave completamente distinta para comprenderla? Victor Veynick es una figura que no solo hizo ajustes en el paradigma científico, sino que allanó un camino propio, único, en el que no todo el mundo se atreve. Doctor en ciencias técnicas, académico de honor, físico y metalúrgico, que se ganó el profundo respeto de sus colegas y el reconocimiento del Estado. Sus ideas innovadoras en el campo de la termodinámica tuvieron un efecto bomba, y su obra termodinámica de los procesos reales abrió una nueva era en la comprensión de los procesos fundamentales que rigen la materia. Sin embargo, la principal revelación de su vida no fueron complejos cálculos matemáticos, sino algo que no podía medirse con instrumentos, ni fijarse en el laboratorio. ¿Cómo se transforma un materialista en un hombre de fe cuando se topa con fenómenos que destruyen las leyes conocidas del universo? Veynick, hombre de ciencia hasta la médula, elaboraba teorías rigurosas, operaba con cálculos y datos empíricos. Pero cuanto más profundizaba en el estudio de la naturaleza del tiempo, más claro se daba cuenta. El tiempo no es solo un concepto abstracto, tiene propiedades que aparentemente no le son inherentes. El tiempo puede ralentizarse, acelerarse, fluir de forma irregular, obedeciendo a leyes misteriosas que la ciencia académica prefiere callar. Fue entonces cuando surgió ante él una pregunta clave. Si el tiempo es una sustancia con naturaleza propia, y no solo una ilusión, entonces, ¿quién es su dueño? ¿Es posible su existencia independiente? ¿O hay algo más grandioso detrás? Esta pregunta llevó a Veynick a buscar respuestas, que sin embargo, le condujeron en una dirección totalmente inesperada. Su investigación traspasó los límites de la ciencia académica tradicional, sacudiendo las nociones establecidas del orden mundial. Y cuando las teorías científicas dejan de ajustarse a las normas convencionales, entra en juego otro mecanismo, el de la supresión. Las obras de Veynick empezaron a prohibirse. Sus libros se retiraron de las colecciones de las bibliotecas, y sus artículos científicos dejaron de publicarse en publicaciones especializadas. En el entorno científico soviético, esto equivalía a la muerte profesional. Sin embargo, Veynick no se rindió. Al contrario, cuanto más fuerte era la resistencia, mayor era su confianza en que tenía razón. Se dio cuenta de que una reacción tan fuerte a sus investigaciones indicaba que iba por buen camino, porque la verdad, sobre todo la que rompe viejos dogmas,
siempre causa incomodidad. Los trabajos del científico ruso Ivan Panin, un hombre que no solo estudió la Biblia, sino que demostró matemáticamente su origen extraterrestre, tuvieron una influencia fatídica en su visión del mundo. Cada palabra, cada letra del texto bíblico, está sujeta a estrictos patrones numéricos, tan complejos y perfectos, que la probabilidad de que se produzcan al azar es prácticamente nula. Panin afirmaba que detrás de la creación de este texto había una inteligencia superior, más allá de la comprensión humana. Para Bennick, un hombre de ciencia cuyas creencias se formaban sobre la base de fórmulas, pruebas y una lógica estricta, esto supuso una auténtica conmoción. Un científico acostumbrado al pensamiento racional se enfrentó de repente a un fenómeno que amenazaba con hacer añicos su imagen establecida del mundo. La Biblia, que hasta entonces había considerado una colección de mitos y leyendas, se le apareció como un mensaje codificado que contenía las leyes fundamentales del universo. ¿Podía simplemente ignorar este descubrimiento y dejar el libro empolvándose en la estantería, explicándolo todo por coincidencia o ficción? No. Como verdadero científico, ante un fenómeno inexplicable no podía dar la espalda. En lugar de ello, decidió profundizar en la investigación para verificar los cálculos de Panin. Pero, ¿cómo realizarlo? ¿Dónde encontrar textos bíblicos auténticos que no hayan sido distorsionados por el tiempo? En busca de la verdad, Bennick se dirigió a la biblioteca del monasterio de la Santa Dormición de Shirovichi, donde se conservaban los antiguos escritos sagrados en hebreo y griego. Semanas de cálculos minuciosos, comprobaciones cuidadosas y comparaciones meticulosas condujeron a un resultado asombroso. Cada palabra, cada letra, correspondía a un patrón matemático que no podía explicarse por casualidad. Las matemáticas no mentían. La Biblia estaba construida según un principio que excluía la casualidad. Fue un punto de inflexión, un punto de no retorno, después del cual su visión del mundo nunca podría volver a ser la misma. A pesar de sus raíces católicas, Bennick abraza la ortodoxia, y esto se convierte para él no solo en un acto formal, sino en una decisión profundamente realizada. Llega a la convicción de que la ciencia y la religión no son conceptos mutuamente excluyentes, sino que, por el contrario, se complementan armoniosamente. Las leyes de la física, la química y las matemáticas no le parecen fenómenos aleatorios, sino huellas de un plan único y global. Para él, Dios deja de ser un mito para convertirse en una realidad impresa en el tejido mismo del universo. A partir de ese momento, se produce una transformación de su actividad científica. Ya no es solo un físico, sino un investigador que trata de unir lo que antes se consideraba incompatible. Bennick crea obras en las que intenta demostrar la existencia de Dios, apoyándose en datos científicos. Estudia las leyes espirituales que se manifiestan en los fenómenos físicos. Se esfuerza por demostrar que la fe no requiere una aceptación ciega, sino que puede apoyarse en hechos objetivos. Sin embargo, esto no es más que la primera etapa de su viaje, pues el descubrimiento más significativo está por llegar. Reflexionando sobre la dualidad del universo, dividido en esferas material y espiritual, Bennick desarrolla la teoría de los niveles del ser. Según este concepto, nuestra realidad tiene una estructura de múltiples capas, que incluye muchos mundos sutiles, paralelos e invisibles a los ojos que influyen en nuestras vidas. El macrocosmos que conocemos es el universo físico, con planetas, estrellas, espacio y tiempo mensurables. El microcosmos, el hogar de los átomos, las moléculas y las partículas subatómicas, es un reino donde las leyes familiares de la física clásica ya no son válidas. Pero aún más fascinante es la existencia de los llamados mundos sutiles. Según Bennick, estas misteriosas dimensiones no solo existen, sino que interactúan activamente con nuestro mundo, entrando en contacto con los seres vivos, influyendo en el curso de los acontecimientos y transformando el curso de la vida. Esto plantea una pregunta legítima. ¿Dónde están las pruebas de tales afirmaciones? Bennick las encontró en fenómenos que la ciencia tradicional tiende a ignorar.
En su opinión, los poltergeists, la telepatía y las revelaciones religiosas no son anomalías, sino manifestaciones de la interacción con los mundos sutiles. Lo que la humanidad está acostumbrada a atribuir a milagros o misticismo, en realidad obedece a leyes estrictas, aunque aún no estudiadas. Veynick afirmaba que la conciencia humana no se limita al mundo físico, sino que es capaz de penetrar en otros niveles de la realidad, recibiendo información más allá de lo material. Quizá esto explique las historias de profetas, santos y místicos a lo largo de milenios sobre sus contactos con poderes superiores. Si todo esto es cierto, la humanidad se enfrenta a una pregunta fundamental: ¿quién o qué controla estos mundos sutiles y cómo influyen en nuestras vidas? La cuestión de lo que le espera al hombre más allá del umbral de la muerte ha ocupado durante mucho tiempo las mentes de pensadores y mortales corrientes. Algunos están convencidos del cese definitivo de la existencia, otros creen en la inmortalidad del alma en otro mundo. Pero, ¿es posible justificar científicamente la vida después de la muerte? Desde el punto de vista del físico, Victor Veynick, la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Sin embargo, propone alejarse de las ideas habituales sobre el cielo y el infierno, considerando la vida después de la muerte como la existencia en dimensiones sutiles e invisibles. Veynick ha desarrollado una teoría de las radiaciones crónicas, rastros de energía únicos que dejan los seres vivos. En su opinión, estas radiaciones son la clave para comprender fenómenos tradicionalmente atribuidos a fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué algunos lugares se consideran sagrados y otros malditos? ¿Por qué la gente siente temor y paz en los templos y un terror escalofriante en las casas abandonadas y los pasillos sombríos? Veynick argumenta que no se trata de dogma religioso o superstición, sino de la acumulación de energía cronal. Los lugares sagrados están saturados de radiaciones crónicas positivas, mientras que los lugares de tragedia, guerras y catástrofes están saturados de energía destructiva. Por eso, los iconos milagrosos, las reliquias de santos e incluso las salas de oración ordinarias son capaces de irradiar paz y protección. Al mismo tiempo, en las zonas donde han ocurrido sucesos terribles, se registran anomalías, sonidos extraños y fenómenos inexplicables, que son ecos de la energía cronal negativa. Sin embargo, no todas las almas dejan la misma huella en el tejido del universo tras abandonar la vida terrenal. El famoso investigador Veynick hizo una clara distinción entre dos categorías de espíritus: los portadores de la luz y el bien, y los engendros de la oscuridad y el mal. Los primeros, como los ángeles de la guarda, traen la paz, la liberación de males, la iluminación y la esperanza. Su presencia se hace sentir en lugares sagrados, templos, cerca de iconos milagrosos, causando sobrecogimiento ante la majestuosidad de lo divino. Los segundos, por el contrario, son entidades agresivas alimentadas por emociones negativas, miedo, odio y tormento. Son estos espíritus malignos los responsables de fenómenos paranormales conocidos como poltergeist, pesadillas y ataques de pánico injustificados. La interacción con estas fuerzas de otro mundo es ciertamente posible, pero aquí reside un matiz de importancia fundamental. A lo largo de los siglos, los santos ascetas y las personas justas han mantenido contacto exclusivamente con los espíritus del bien, porque su pureza interior y su fe inquebrantable atraían las energías de la luz. Al mismo tiempo, los psíquicos, médiums y ocultistas, según Veynick, a menudo entran en contacto involuntariamente con los espíritus del mal, arriesgándose a convertirse en marionetas de sus insidiosos juegos. Veynick estaba firmemente convencido de que cualquier intento de establecer contacto con el otro mundo, sin la debida conciencia y protección espiritual, estaba cargado de graves consecuencias. Por eso criticaba duramente el espiritismo, la magia y las prácticas esotéricas. En su opinión, tales prácticas privan a una persona del control sobre la persona con la que entra en contacto, abriendo así la puerta a zonas oscuras y peligrosas de los mundos sutiles. Entonces, ¿puede una persona seguir existiendo después de la muerte física?
Para Beinecke, esta pregunta no se situaba en el plano del sí, sino más bien en el plano del cómo. Él creía que cada uno de nosotros forma su propio rastro cronal único, que determina su destino póstumo, los justos que han pasado por la senda de la vida con dignidad, como si encendieran un faro que ilumina el camino para las generaciones futuras, mientras que los villanos, por el contrario, solo dejan tras de sí ruinas y caos. Y esto no es solo una bella metáfora o una enseñanza religiosa, sino una realidad tangible que puede someterse a un análisis cuidadoso y a un estudio exhaustivo. El número 7 no es un número aleatorio, sino una especie de cifra entretejida en el tejido mismo del universo. Se encuentra en todas partes, impregnando los aspectos más diversos de nuestra vida, desde los 7 días de la semana, que determinan nuestro ritmo, hasta las 7 notas que dan origen a la armonía de la música, desde los 7 colores del arco iris, que pintan el cielo, hasta los 7 continentes que forman el mapa del mundo, desde las 7 maravillas del mundo, que nos deleitan con su belleza, hasta los 7 planetas conocidos por la humanidad desde la antigüedad. Incluso el cuerpo humano obedece a este misterioso 7. El embarazo dura exactamente 280 días, es decir, 40 semanas, cada una de las cuales, a su vez, consta de 7 días. Pero, ¿cuál es el secreto de este número? ¿Por qué el 7 se ha convertido en un número tan significativo? ¿Coincidencia aleatoria o la firma matemática del mismísimo creador? A principios del siglo XX, el científico ruso Iván Panin dedicó muchos años de su vida al estudio de los textos bíblicos. No se limitó a leerlos, sino que los sometió a meticulosos análisis, descomponiéndolos en sus partes componentes. Los resultados de su trabajo tuvieron un efecto bomba en la comunidad científica. Resultó que cada palabra, cada letra de la Biblia, está sujeta a un estricto código numérico, que se basa en el número 7. La singularidad de este código es asombrosa. La más mínima imprecisión, ya sea la falta de una letra o la reordenación de las palabras, provoca el colapso total de toda la estructura. Esto demuestra que el texto no surgió simplemente como resultado de la creatividad humana, sino que obedece a un patrón que supera las posibilidades de la mente humana. Cuando este misterio le fue revelado al científico Beinecke, se dio cuenta de que el número 7 no es solo una conveniente abstracción matemática, sino una piedra angular del universo. Esta constante impregna todas las esferas de la ciencia y el arte, de las leyes físicas a los procesos biológicos, de las observaciones astronómicas a los acontecimientos históricos, de la armonía de las obras musicales a la estructura del código genético. El 7 está presente no solo en los textos, sino también en el tejido mismo de la materia, en la estructura del universo. No es una mera coincidencia, sino un sistema regular. Pero si existe un sistema, no implica la presencia de un creador. El pensamiento era demasiado atrevido. El reconocimiento de que el 7 no es solo un número, sino un mensaje codificado del creador, conduce inevitablemente al reconocimiento de su existencia. Y eso pone en tela de juicio todos los dogmas en los que se basa la ciencia tradicional. Beinecke preveía que sus descubrimientos no provocarían un regocijo universal. No era favorable para nadie poner este conocimiento a disposición del público. Al fin y al cabo, la constatación de que el mundo está creado por una ley que no puede romperse ni cambiarse accidentalmente, despierta en la gente la sed de conocimiento y el deseo de buscar la verdad. El científico era consciente de que estaba siendo vigilado, y se daba cuenta de que su descubrimiento suponía una amenaza no solo para el mundo científico, sino también para quienes habían cimentado su poder en el control y la ocultación del conocimiento. El científico se enfrentó a llamadas telefónicas inexplicables, recibió insinuaciones ominosas, sintió la insistencia de alguien en silenciarle, pero no se rindió. 1991. Minsk, por la mañana temprano. Víctor Beinecke sale de su casa, se dirige a la Catedral de Pedro y Pablo para el oficio matutino. La ciudad sigue sumida en el sueño. Las calles están prácticamente desiertas y la carretera parece desierta. De repente,
Un coche se abalanza sobre él a gran velocidad. Se produce un monstruoso impacto, y su cuerpo sale despedido justo debajo de las ruedas del siguiente coche. ¿Accidente ridículo? El hijo del fallecido se niega rotundamente a creerlo. Incluso en su juventud, su padre vendió su coche después de que le pronosticaran que iba a morir atropellado. Siempre mostraba extrema precaución. Cruzaba la carretera exclusivamente con el semáforo en verde. Pero aquella fatídica mañana, algo salió mal. La versión oficial dice que fue un accidente, pero sus alumnos están llenos de dudas. Hay demasiadas circunstancias sospechosas que forman una siniestra cadena, demasiadas coincidencias inexplicables. Sus trabajos científicos han sido prohibidos, sus libros destruidos sin piedad. Sus ideas revolucionarias han intentado ser borradas del discurso científico, y ahora él mismo ha desaparecido. Pero, ¿qué ha quedado? Miles de páginas de textos manuscritos, investigaciones científicas inéditas, documentos que recogían su idea fundamental. El universo no está dispuesto caóticamente, sino de acuerdo con un diseño superior. Trató apasionadamente de demostrar que existen mundos sutiles, que la conciencia no desaparece con la muerte física, que la física y la religión no son antagonistas, sino partes de un todo único. Algunos han intentado desesperadamente destruir este conocimiento, hacer que permanezca solo en la memoria de unos pocos, pero la verdad no puede ser erradicada. Vive en ideas que no pueden ser quemadas, ocultadas o prohibidas. La cuestión es otra. ¿Estamos preparados para aceptar esta verdad?